¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de CNN Prime de sábado 29 de marzo. Soy Francisca Cárdenas y quédese con nosotros porque vamos a estar conversando sobre los principales temas que han marcado la jornada y por supuesto también las principales noticias internacionales. En Quinta Normal, la candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, consideró que en la elección de la mesa del Senado, la unidad no fue lo que primó en la derecha. Por su parte, el senador Iván Moreira dijo que era un exceso hablar de debilidad del liderazgo de Evelyn Matei, por lo que estimó que se trataba de un comportamiento de indisciplina. Detienen y dejan en prisión preventiva a un imputado por el homicidio en La Granja de una persona en situación de calle ocurrido durante la madrugada del viernes. Las autoridades señalaron que las motivaciones del crimen serán aclaradas en el proceso de investigación. Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional ayuda urgente y consistente para Birmania, afectada por un terremoto de 7,7 grados que deja ya 1.644 muertos. La cifra se espera aumente a medida que avance el retiro de escombros en la zona afectada por el fuerte sismo en el sudoeste asiático. Y en medio de la carrera electoral, Carolina Toá y Janet Jara destacan por el aumento en menciones positivas. Mientras en la oposición, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast acortaron sus distancias ante la percepción de la ciudadanía. Ese es el panorama según el último estudio del monitor de liderazgos políticos elaborado por DataVoz, que da cuenta de algunos cambios ante la evaluación de las diferentes figuras políticas de cara a las elecciones de este año. En el oficialismo, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, duplicó la cifra obtenida el mes pasado y en marzo alcanzó los 15,71 puntos ante la consulta de liderazgo positivo político. Sin embargo, también enfrenta una leve alza ante la imagen negativa, llegando a los 26 puntos. En medio de un puerta a puerta en Quinta Normal, la precandidata del PPD se refirió a la situación de la oposición y el eventual quiebre dentro de la derecha tras la victoria de Manuel José Osandón en la elección de la presidencia del Senado, tras el respaldo del oficialismo. La unidad no fue lo que primó en la derecha en esa elección, pero cada uno tiene que hacer su parte y en el sector nuestro lo que vamos a tratar de construir es una unidad amplia de la centroizquierda y eso significa no solo del oficialismo, sino también de muchos sectores que en los últimos años, por distintas razones y episodios que hemos tenido, se han ido desprendiendo de este gran sector. Precisamente en el caso de la oposición, Evelyn Matei se mantiene estable sin mayores cambios respecto del mes anterior. Sin embargo, es Johannes Kaiser, el diputado, quien lidera con 28,19 puntos respecto de su imagen positiva, aunque en este último mes su imagen negativa subió 6 puntos, lo que daría cuenta de una mayor polarización. En el caso de José Antonio Kast, el fundador del Partido Republicano, ve como la percepción positiva aumenta y la negativa cae. Yo le pido a nuestro partido aliado que miremos las cosas grandes, lo más importante, que es la presidencia de la República con Evelyn Matei. El resto ya es historia, está pasado, el Coto de Sandón ganó la presidencia, juntó los votos. La elección de la mesa del Senado sin duda ha generado mucha tensión, pero las tormentas pasan y debemos evitar que estas molestias legítimas se transformen en conductas permanentes. Me parece que esta indisciplina, que no puede repetirse, en ningún caso van a generar debilidad de Evelyn Matei, porque frente al comportamiento de indisciplina de un grupo de verdaderos adolescentes, no se puede convertir Evelyn Matei en la mamá. Y bueno, al revisar otras figuras del oficialismo, como la ministra del Trabajo, Janet Jara, registra un aumento en la percepción positiva, aunque de apenas 2 puntos respecto del mes anterior. Lo cierto es que la titular de la cartera suena como una opción, recordemos, para ser candidata para las elecciones presidenciales, pese a que hasta el momento ha descartado esa posibilidad. Bueno, les contamos que el sospechoso del asesinato de un hombre en la comuna de La Granja quedó en prisión preventiva tras ser detenido
e imputado por el delito de homicidio simple. El asesinato ocurrió la madrugada de este viernes en la comuna, cuando la víctima recibió 3 disparos. Luego de realizar las diligencias pertinentes en el lugar, el OS9 de Carabineros pudo determinar la identidad del sospechoso y posteriormente lograr la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición del juzgado de garantía. El imputado fue formalizado y quedó en prisión preventiva mientras se realiza la investigación en un plazo de 90 días. Según los antecedentes aportados por la Fiscalía, el imputado y la víctima eran del mismo sector de la comuna, pero se desconocen las motivaciones del presunto autor de los disparos. La víctima quedó malherida en el lugar, fue llevada a un establecimiento hospitalario donde falleció. Ahora, respecto de las motivaciones de por qué ocurrió esto y por qué la disparó, eso es algo que está en proceso de investigación. En este momento lo que se ha definido es que por la relación y por el tiempo y los domicilios, eventualmente ellos deberían haberse conocido. Pero cuál era su relación o cómo era esta relación es algo que está en proceso de investigación. Bajo estas circunstancias que se logra establecer mediante la incautación de cámaras de seguridad, registro de declaraciones y otras diligencias y técnicas de trabajo de campo, permitieron establecer un domicilio de interés, asimismo la eventual o presunta identidad del sujeto autor de los disparos, advirtiendo asimismo la utilización de armas de fuego, la que provocaron la muerte y el deceso de la persona con al menos 3 impactos balísticos. Cabe destacar que las diligencias investigativas tendientes a la incautación de cámaras de seguridad nos permitió establecer la dinámica de los hechos, establecer la trazabilidad, los desplazamientos realizados por la víctima y el victimario, como asimismo un antecedente no menor que fue la ubicación y el paradero del presunto autor del homicidio, el que fue ubicado por Departamento C9. La PDI de San Antonio detuvo a 2 personas por narcotráfico. En el contexto de una investigación para desarticular zonas de venta de droga en la provincia, detectives de la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado lograron la detención de 2 sujetos que se dedicaban al acopio y venta de sustancias ilícitas en inmuebles situados al interior de una toma. Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía en la comuna para formalizar a los detenidos. Se logró la detención de 3 personas, una de ellas una de nacionalidad colombiana irregular en Chile. Esto se enmarca dentro de una investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones por el delito de tráfico de drogas, en donde se investigaba la entrega a través de diversos medios, especialmente redes sociales, de grandes cantidades de drogas. En específico, en este caso, se logró la detención de 3 personas, incautándose la cantidad de más de 17 kilogramos de marihuana junto a importantes remesas de dinero. Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal, en donde la Fiscalía solicitó las medidas cautelares pertinentes a la gravedad del caso. Y una operación del modelo territorial 0 de la Brigada de Investigación Criminal de la Cisterna desarticuló un punto de venta de drogas en Independencia, deteniendo a 3 personas e incautando más de 18 kilos de cannabis sativa con un avalúo de más de 90 millones de pesos. El proceso investigativo por venta de drogas permitió la detención de 2 chilenos quienes se encontraban en el lugar de acopio. Posteriormente se realizó una entrada y registro en el lugar en el que se detuvo a un ciudadano colombiano incautando la droga, dinero en efectivo, un vehículo y otras especies. En esta diligencia se incautó droga del tipo cannabis sativa de origen chileno-colombiana, ¿cierto? Prácticamente 20 kilos de droga. El valor comercial que tiene esta droga es alrededor de 100 millones de pesos. Estas personas operaban prácticamente en el sector sur de Santiago, de la capital, precisamente en la comuna de La Cisterna y El Bosque, teniendo su centro de operación en la comuna de Independencia, lugar donde acopiaban la gran cantidad de droga que era distribuida en ese sector. El alto precio del cobre trae también más recaudación a las arcas fiscales. Expertos anticipan hasta 800 millones de dólares adicionales. Natalia Muñoz nos cuenta sobre las proyecciones de un escenario de buena racha del metal rojo. Celebra la minería con el precio récord del cobre, pero no solo entran más recursos a las compañías, sino también las arcas fiscales se benefician con la buena racha. Por ejemplo, si el precio del cobre se mantuviera en torno a $5 promedio durante el resto del año, estamos hablando de cerca de 2.700 millones de dólares más de ingresos al fisco. Cuando se conozcan finalmente los aranceles y se apliquen,
probablemente ese efecto desaparecerá y volveremos a una condición más normal, la cual probablemente sea un tanto más baja que la que tenemos actualmente, pero no un derrumbe en los precios. Aunque no se mantenga el precio promedio en $5 la libra del metal rojo, ya se adelanta una mayor recaudación. La Dirección de Presupuestos estimó que en 2025 habrá un precio promedio cercano a $4.10, menor al promedio actual que ya va en 4,23 durante el año. En 2024 los ingresos fiscales de la actividad minera fueron alrededor de 5.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 4.000 millones vinieron de la industria privada, entre impuestos a la primera categoría, royalty y otros, y los otros 1.500 millones de los aportes que hace directamente Codelco. Si el promedio fuera 4.23, debiéramos tener aproximadamente unos 400 millones de dólares adicionales de ingresos este año, y eso es una muy buena noticia para el país. El año pasado ya se registró un incremento de más de 40% en los ingresos fiscales que vienen de la actividad minera. Este año expertos proyectan incrementos cercanos al 10% en la contribución fiscal de los yacimientos, lo que podría significar entre 500 y 800 millones de dólares adicionales para las arcas del Estado. Vamos a oficiar a Hacienda para que se tomen todos los resguardos y que estos recursos sean destinados a ahorrar, a inversión y también a pagar las deudas que ha generado este déficit fiscal en los últimos 3 años. Este gobierno ha tenido la valentía, en conjunto con Codelco, de por primera vez inyectar, capitalizar recursos para esta empresa que es del Estado, y por lo tanto cuando esta empresa se hace más eficiente y tiene más recursos, significa que tenemos la mayor disposición de servicios sociales para nuestra gente. Con más recursos, el Estado puede bajar su necesidad de endeudarse para cumplir con sus compromisos, algo muy importante si la deuda pública ya supera 42% del PIB. Mayores ingresos no afectan al balance estructural, que básicamente como están definidas nuestras metas fiscales, sino que más bien lo que permiten es que el Estado se termine endeudando menos, digamos. Además, está vigente una mayor recaudación por el royalty minero, que va a los 307 municipios beneficiados con la normativa. Tiene una forma de cálculo, una base de cálculo respecto a dos componentes. Primero tiene un componente ad valorem, que el componente ad valorem significa que se va a cobrar un porcentaje de las ventas totales, sin deducción de los costos. Y el otro componente tiene que ver con la utilidad de la empresa minera. La producción de cobre está al alza, también hay un efecto puntual de la entrada en vigor del impuesto adicional a la minería, al royalty. Por ejemplo, Escondida BHP aumentó sus ganancias en 40% durante el año pasado y pagó 1.724 millones de dólares por royalty minero. En tanto, los resultados de Codelco se conocerán a final de esta semana, donde se presume habrá buenos resultados por esta racha alcista del metal rojo. Y ante la decisión de grandes tiendas de no cerrar durante el próximo Viernes Santo, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentó un proyecto para decretar esa fecha como feriado irrenunciable. La iniciativa ha recibido críticas por parte del oficialismo y también por parte del empresariado, y donde el gobierno además no tiene una postura única. Los detalles en la siguiente nota. Un grupo de diputados de Chile Vamos impulsa un proyecto para que el viernes 18 de abril sea feriado irrenunciable. La medida surgió tras la decisión de empresas del retail como París, Ripley y Falabella de no cerrar sus puertas para el Viernes Santo, algo que nunca antes había ocurrido. Me parece excelente. Deberíamos de pedir todos de que el Viernes Santo es un día muy especial para la Iglesia Católica. Todos los trabajadores tienen derecho a descansar también, por los de los malls. Yo soy católico y me considero que es correcto y es normal que el trabajador permanezca con su familia en un día de reflexión, de relajo. Entonces, de acuerdo que sea irrenunciable. La economía en el país siempre ha estado con problemas serios y que un día no se trabaje o unos días, creo que es posible después recuperarlo. De concretarse el proyecto, ese día pasaría de ser un feriado común en donde el comercio puede funcionar con normalidad a ser uno irrenunciable, en el que los trabajadores no pueden ser convocados a su trabajo. Eso sí, se espera que la discusión ocurra en 2 semanas más, a la vuelta de la semana distrital, cuando ya queden pocos días para la fecha en cuestión. En la práctica, el Viernes Santo se ha tratado siempre como feriado irrenunciable.
Ahora, los nuevos tiempos han hecho que eso vaya cambiando y la idea de esta legislación es resguardar una tradición. Estamos impulsando que el Viernes Santo sea irrenunciable porque, en nuestra opinión, como ya era un día feriado, la inmensa mayoría de las familias no iba a trabajar y, por lo tanto, una pequeña porción del mundo del trabajo iba a terminar teniendo que trabajar por la decisión del retail y otros de no cerrar ese día. Voces del oficialismo señalan que la medida sería una estrategia de Chile Vamos para obtener réditos electorales y critican la poca anticipación con la que se presentó la propuesta. Yo invitaría a los diputados de Chile Vamos, sobre todo en periodo electoral, a cuidar las emociones, cuidar estas pasiones que muchas veces encienden el populismo. Hoy día hay abusos en algunos sectores del comercio y del retail, pero también hay comunidades que esos días aprovechan de poder resolver asuntos del hogar. Por eso me parece importante que si se abre la conversación no sea para ganar likes en días previos a la Semana Santa, sino que sea para mejorar la situación de los trabajadores del país. En el gobierno, en tanto, no hay una postura única sobre la propuesta de los diputados de Chile Vamos. Para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Chile ya tiene un número de feriados considerablemente superior al que tienen otros países. La próxima semana la Dirección del Trabajo va a emitir un informe técnico, porque hay que recordar que en nuestro país rigen además los derechos adquiridos de los trabajadores. Y usualmente, tradicionalmente y por largos años, los centros comerciales este día han cerrado. Entonces vamos a esperar el informe de la Dirección del Trabajo, pero pareciera que a algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas. De aprobarse la medida, el año terminaría con 9 feriados irrenunciables, considerando los 3 feriados por votaciones, situación que ha alertado a distintas entidades del sector económico. La presentación de este proyecto de ley a tan pocas semanas de las festividades de Semana Santa se presta para suponer una suerte de populismo y oportunismo electoral. Anunciar una medida como esta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía. Que el Viernes Santo sea declarado feriado irrenunciable significa una pérdida para nuestra economía entre 170 y 200 millones de dólares, a lo cual tenemos que sumarle además el turismo de compra proveniente de Argentina, que son alrededor de 200.000 argentinos que esperamos y que dejan alrededor de 80 millones adicionales en divisas. Una discusión que se prolongará durante los próximos días, donde el conflicto se centrará en el derecho adquirido por trabajadores versus los efectos económicos, sobre todo en el comercio minorista y mayorista. El cáncer cérvico-uterino, causado principalmente por el virus del papiloma humano, sigue siendo una amenaza para cientos de personas cada año. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Lo vemos en el siguiente informe. Con una intervención artística en el centro de Santiago, las autoridades reiteraron la importancia de la prevención del cáncer del cuello uterino, una enfermedad que anualmente provoca la muerte de más de 500 mujeres en edad reproductiva, cuya principal causa es el virus del papiloma humano, el que en la mayoría de los casos se transmite a través del contacto sexual. Durante las últimas décadas, Chile ha logrado reducir la tasa de mortalidad por este cáncer progresiva y consistentemente, pasando de 10,9 a 5,9 fallecidas por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, aún unas 1.700 mujeres reciben este diagnóstico cada año. Desde el 2014, la vacuna contra este virus forma parte del Plan Nacional de Inmunizaciones, aplicándose a niñas en cuarto y quinto básico y a niños desde 2019. Una campaña de inoculación importante, ya que hombres y mujeres pueden ser portadores y transmisores del virus. Dentro de lo que puede causar el virus del papiloma humano, obviamente está el cáncer cérvico-uterino, que viene siendo una de las causas principales, si es que no es el 99% de los casos de cáncer cérvico-uterino están relacionados con el VPH, ¿ya? Pero el VPH también puede causar verrugas genitales, y eso sí se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Pero, ¿qué tan efectiva es esta vacuna contra el VPH? La vacunación contra esta enfermedad protege prácticamente en un 70% para el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Esta estrategia de vacunación debiera permitirnos ver una reducción de la mortalidad por este cáncer en los próximos años, pero no significa que las niñas
vacunadas luego no necesiten controlarse periódicamente, por ejemplo, con el Papa Nicolau. Además de la vacunación, la detección temprana es clave para prevenir el cáncer cérvico-uterino y otras enfermedades asociadas al VPH. Factores como el inicio temprano de la actividad sexual, el contacto con múltiples parejas y la falta de métodos de protección aumentan el riesgo de contraer el virus, lo que refuerza la importancia de controles regulares. El Papa Nicolau y el test de VPH permiten identificar alteraciones celulares antes de que evolucionen a lesiones malignas. Sin embargo, aunque el PAP se ofrece de forma gratuita en el sistema público para mujeres de 25 a 64 años, la desinformación y otras barreras aún dificultan su acceso. Puede que no sepan cómo se toma el examen, si finalmente es como tomar muestras del cuello uterino que se analizan y finalmente se da el resultado si es que hay algún tipo de alteración, pero ese examen no necesita anestesia, no es que se tome un trozo de cuello uterino para poder analizar. La legislación laboral en Chile garantiza a los trabajadores con contrato superior a 30 días un permiso de medio día anual para realizarse exámenes preventivos de salud, incluyendo el PAP, mamografías y pruebas de próstata. Los controles médicos regulares y la vacunación son clave para prevenir el VPH y sus consecuencias. Es importante recordar que la prevención es responsabilidad de todos. Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional ayuda urgente y consistente para Birmania, afectada por un terremoto de 7,7 grados que deja ya 1.644 muertos. Una cifra que se espera aumente a medida que avance el retiro de los escombros en la zona afectada por este fuerte sismo en el sudeste asiático. Este sábado continuaban las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios que colapsaron producto del sismo magnitud 7.7 que se registró el viernes en el sudoeste asiático. Se cree que hay cientos de personas que están atrapadas entre los escombros. En Bangkok, Tailandia, hay 50 trabajadores de un edificio en construcción que están desaparecidos luego que la estructura se derrumbara. Los rescatistas creen que al menos 15 aún estarían con vida, por lo que los equipos trabajan contrarreloj para dar con ellos. Mientras, en Mandalay, la ciudad más cercana al epicentro, se presume que 90 personas quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial. Es por eso que las autoridades locales advirtieron que la cifra de muertes puede seguir escalando durante la jornada. Bueno, con estas informaciones nos despedimos, pero sin antes dejarles una gran invitación, porque este domingo a las 22 horas estrenamos un nuevo capítulo de CNN Íntimo. Matilde Burgos conversó con el destacado artista visual Guillermo Lorca. En CNN Íntimo profundizamos sobre la trayectoria del pintor que hoy vive entre Barcelona y Chile, realizando obras de gran formato y que se ha posicionado como un referente internacional. No se lo pierdan. Buenas noches.